GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestra cuarta temporada en el aire, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, Ioni. Arrancamos con noticias, el programa de hoy. Ya está disponible en plataformas el capítulo correspondiente a María Laura Cali del podcast Directoras, Mujeres en Acción, el ciclo de entrevistas temático de la tercera temporada de podcast de GPS Audiovisual, con entrevistas a cargo de quien les habla, Julia Montesoro. Directoras, Mujeres en Acción, pone el eje en las realizadoras audiovisuales surgidas esencialmente a partir del nuevo siglo, en la era de los grandes cambios que van desde la implementación de la tecnología digital hasta la perspectiva de género en las formas y en las temáticas abordadas. Entonces, disponible en nuestra plataforma GPS Audiovisual y en distintas plataformas on demand, el nuevo capítulo de Directoras, Mujeres en Acción. El piso del viento, de Gloria Peirano y Gustavo Fontán, es la película programada por la Subcomisión de Documentalistas de DAC, que va a estar disponible hasta el viernes 30 de junio en forma gratuita en la plataforma de DocuDac. La proyección forma parte del ciclo Cine Documental Online, que desde la plataforma de directores argentinos cinematográficos, DAC, presenta un documental por mes con acceso libre y gratuito. En este caso se trata de una producción de 2022. Una pareja construye un espacio para vivir. Cuando está terminado, antes de habitarlo, invitan a un grupo de personas a recorrerlo. Las personas invitadas circulan individualmente por ese espacio nuevo y vacío. Miran, caminan, hablan. La película intenta rescatar el efecto de esta experiencia en cada uno de esos visitantes. Una película documental, en cierta forma experimental, pero con un muy buen reflejo de todo lo que nos pasa cuando transitamos espacios físicos y con qué los relacionamos o con qué no los relacionamos. Entonces, esto es El piso del viento de Gloria Peirano y Gustavo Fontán en DocuDac. El presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Facundo Morales, suscribió un convenio colaborativo de protección recíproca con el presidente de Argentores, Miguel Ángel Splendiani, con el fin de fortalecer acciones colaborativas y de cooperación. El acuerdo abarca la concreción de actividades a través de programas, capacitaciones o acciones a fin de promover la protección de los derechos audiovisuales y el desarrollo de la producción cinematográfica. Como ustedes saben, este es un tema en tiempos de tecnología digital. La protección de los derechos audiovisuales es un tema muy importante. Entonces celebramos que allí en el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy estén trabajando en esa dirección. La ley del espacio audiovisual nacional que ya entró en el Congreso también habla de esto, en parte de esta nueva ley que esperamos sea promulgada en el curso de este año, ya que han entrado en sesiones. Pero bueno, la tecnología digital y los derechos de autor son temas fundamentales en este contexto de tiempos digitales, de movilidad, de streaming, de
compartir derechos o no, quiénes detentan la propiedad de los derechos sobre los distintos materiales, estas cuestiones. La coproducción Colombo-Argentina El canto de Lauricanturi, primera película de ficción de Camila Rodríguez Triana, fue seleccionada para participar en la sección competitiva próxima del 57º Carlo Vivari International Film Festival, que tendrá lugar del 30 de junio al 8 de julio. La película será la única representante latinoamericana en este certamen. Tenemos más informaciones. Victoria, de Agustina Gatto, Alien 0089, de Valeria Hoffman, La Calecita, de Augusto Esquilaci, y Revelado, de Eduardo Igolnikov, fueron seleccionados para participar en el concurso iberoamericano de cortometrajes de la 51ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, que se llevará a cabo desde el viernes 9 hasta el 17 de junio y que tendrá, como ya lo anticipamos en su momento, a la Argentina como país de honor. O sea, va a haber un foco especialmente dedicado a nuestro país en Argentina. Seguimos adelante con GPS Audiovisual Radio. «50 mujeres del cine argentino». El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Está con nosotros Nacho Aguirre, director del western patagónico Lleno de dolor y rabia, estrenado en plataformas en 2020 durante la pandemia y ahora con otros proyectos entre manos. ¿Cómo estás, Nacho? Encantada de recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Estás muteado, me parece, porque no te estoy escuchando. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien y muy contentos de estas noticias que ahora vamos a compartir con nuestra audiencia. Días atrás se conocieron los ganadores del concurso del Inca para la nueva edición de Historias Breves. Entre ellas, en carácter de suplente, está tu proyecto El mar, la mancha negra, frutos marinos. ¿De qué se trata, Nacho? Es un cortometraje que el corto este en particular se llama El mar. El resto de los nombres era una cuestión de registro. Así que el corto se llama El mar. Es un corto de un poco de suspenso, un poco de terror, sobre un pescador en una zona rural marina, que pescando desde la orilla en el mar pesca una criatura extraña que le hace pasar una noche muy mala. Básicamente es eso, esa es la historia. Lo que pasa que lo que genera todo el clima y la tensión y el temor que generaría en el espectador es un poco el clima que alrededor del pescador. Es una zona patagónica muy agreste, donde hay mucho viento, las olas, la lluvia de esa noche, los relámpagos, y es un corto que además es muy sonoro, más allá de lo que te digo de la lluvia, del viento, de los truenos, porque además este pescador en su casa, mientras le pasan cosas, está friendo un pescado en una cocina a leña. Entonces también está esa fritura de la comida todo el tiempo, y va generando como una especie de ansiedad
en el espectador y en el mismo personaje. Ajá. Eh, Inquietante, bueno, entonces. sí, sí, sí. Y Y es un corto que dura el, el tiempo de la historia, sí. debe ser 1 hora, Ah, bueno, más o menos. bueno. Pero ¿Y en qué? el corto dura 7 minutos, 8. Ah, bueno, bueno. ¿Y en qué estado está la producción? ¿Cuáles son tus tiempos, digamos, para concretarlo? Mira, la idea, siempre la idea fue filmarlo, incluso antes de que saliera Historias Breves. Eh, la ventaja de Historias Breves es que te da un financiamiento que está muy, muy bueno para un cortometraje que funciona muy bien. Eh, Como en este caso mi corto quedó suplente, el financiamiento no lo recibo, pero de todas maneras la idea es filmar quizás en julio, Ujú. eh, bueno, amigos, muy amigos del cine, del quehacer cinematográfico de Bariloche, gente que ha trabajado conmigo en películas, en el western, Lleno de Ruido y Dolor, Sí, eh, y entre todos, bueno, filmar este cortito de una manera muy, muy eh, muy operativa independiente. y amistosa, sí, sí, Claro, sí. claro. Bueno, Y de justamente. hecho ya empezamos con algunas cosas del maquillaje que son muy Ah, importantes, como el bicho que participa en la película, en el claro, corto. claro. Ahora, justamente tu ópera prima, lleno de dolor y rabia, mostró Lleno de ruido y dolores. lleno de ruido, de dolor, de ruido y dolor, perdón. Sí. eh, Mostró, entre otras cosas, que se puede hacer una producción de excelencia sin pasar por Buenos Aires. Esta es una toma de decisión tuya. ¿Decidiste filmar en los lugares que conoces? Es, sí, es una toma de decisión de nuestra productora, nuestra pequeña empresa que tenemos. Hablo en nombre mío y de mi pareja, Romina Coronel, que es la productora de la película además. Sí, es una decisión que hemos tomado hace muchísimo tiempo de trabajar desde acá, hacer cine y audiovisual desde nuestra región, contando lo nuestro, con gente que vive acá. Los técnicos que de ahí en Bariloche eh, tienen un altísimo nivel Ujú. profesional. Entonces eso nos permite también poder generar productos audiovisuales desde Bariloche con muchísima calidad. Y, y de hecho sí, nos propusimos también que desde acá poder hacer estas cosas. Y la película incluso bueno, se estrenó a nivel nacional, en pandemia, ¿no? Sí. A través de plataformas, pero ahora, por ejemplo, está disponible en Amazon Prime Latinoamérica para toda Latinoamérica. Y, y hoy incluso estamos haciendo zapping y la pescamos en televisión a la película en un canal a nivel latinoamericano de una Ajá, empresa mexicana. ajá. Así que nada, por ahí es sorpresivo a veces. Bueno, los mundos por donde circulan las producciones audiovisuales, ¿no? ¿Cuál es el estado de la actividad audiovisual en la región? Ya que estás hablando de todas estas cuestiones en relación a tu trabajo, pero bueno, tenés un panorama de qué ocurre allí, ¿no? Bueno, la producción audiovisual en nuestra región es una producción muy pujante. Hay mucha gente que tiene proyectos, que tiene ideas, que escribe sus guiones, sus historias y bueno, que quiere poder filmarlas. Ahora, filmarlas es mucho más complicado. Es mucho más complicado. A veces conseguir el apoyo del Inca no es tan fácil, otras veces se da. Pero más allá de eso también, bueno, y de hecho en Argentina el Inca es prácticamente la única forma de conseguir financiamiento. Ajá. El Inca es el Instituto Nacional de Cine, Sí, ¿no? sí, De sí, Argentina. sí, sí, claramente, Y en sí. nuestra provincia hace un par de años se hizo la ley audiovisual, la ley de cine audiovisual de Río Negro, y hay un plan de fomento en Río Negro. Ujú. Que bueno,
falta un poco. Necesitamos que no se caiga, que se siga eh, eh, dando fondos para que las producciones se puedan por lo menos empezar. eh, Así que, bueno, nosotros tenemos una asociación rionegrina de gente dedicada al audiovisual que se llama RAR, Ajá, con gente de todas las zonas de Río Negro, ¿no? sí. De la línea sur, de la zona atlántica, del valle. Perdimos el audio, me parece que te Hola, ahí está, ahora sí te estamos bueno, escuchando. Bueno, ok. es justamente este tipo de concursos y de festivales que se están fomentando en Río Negro, imagino que es parte de ese apoyo al que te estás refiriendo, ¿no? Que aunque incipiente es importante, ¿no? Bueno, Río Negro es una provincia que dentro de las provincias patagónicas es la que más festivales tiene. Yo no sé si tiene 8 o 9 festivales solo en Río Negro durante todo el año y hace Ujú, muchos años. Ya, desde el punto de vista de la visualización de las películas, de los productos audiovisuales, hay lugares donde mostrarlas. Por ahí falta un poco la otra parte, la parte que es la parte de financiamiento, de a poquito, pero de a poquito se va logrando eso. Que haya una ley de cine rionero ya es algo claro. que genera un avance. Así que, bueno, sí, poco a poco se va ganando espacios y estamos cada vez en una posición un poco mejor para la gente que se dedica al audiovisual. Bueno, Nacho Aguirre, realizador patagónico, estás en Bariloche, Sí, imagino. sí, 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 sí. Ah, Sí, sí, estoy perfecto. en Bueno, Bariloche. Sí, muchísimas vivo acá. gracias por acompañarnos. Vamos a seguir atentamente, ya lo estamos haciendo, la actividad, todo lo que ocurra allí en la región y con tu trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta Te luego. mando un abrazo. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Adelante, Johnny. Su credencial o algo que le pueda identificar que es antropólogo. Ah, la verdad que en este momento no lo porto ahí con... El destino al viajar nunca es un lugar, sino una nueva manera de ver las cosas. De lo que vengo a enterarme, justo ahora que estoy investigando al despenador. Mañana se estrena la esperada ficción La bruja de Hitler, codirigida por Virna Molina y Ernesto Ardito. Esperada porque no es usual en la obra de ambos directores una ficción, porque además hizo un amplio recorrido por festivales, ganando premios importantes. Se obtuvo el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Calcuta, y porque instala la idea de que el nazismo no está desactivado, simplemente toma otras formas. Estamos aquí en el estudio con Virna Molina, comenzando, bueno, un nuevo capítulo de GPS Audiovisual Radio. Te agradezco infinitamente que estés aquí, Virna. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Julia. A ustedes agradecerles poder estar acá y difundir esta película. Bueno, que ya está en el estreno, digamos, ¿no? Sí, sí, ya estamos a horas de que se estrene y bueno, mucho trabajo y muchas expectativas, sabiendo que es difícil el escenario que le toca al cine argentino en estos días, pero bueno, confiando en las películas siempre. Sí, claro, claro. Bueno, decía recién que La bruja de Hitler instala la inquietante idea de que el nazismo no está desactivado. ¿Esto fue desde un principio
pensado así desde un principio de la concepción de la historia de la película o surgió a medida que iban desarrollando? No, eso fue un concepto que surgió desde el principio, creo, podría decir, uno de los motores. ¿Por qué hacer una película sobre el nazismo después de tantas películas y después de tanto tiempo transcurrido? Porque sentíamos en el momento que empezamos a concebir la historia que algo de todo ese proceso se estaba repitiendo. Se estaba repitiendo y uno podía percibirlo en pequeñas acciones, en pequeñas situaciones bastante cotidianas de la sociedad que habían tenido su réplica en la Alemania previa al nazismo y previa a la guerra en particular. Digo, hay un montón de cuestiones que se repetían en ese 2017-2018, cuando estábamos viviendo el principio del proyecto. Desgraciadamente y con el paso del tiempo, como esas intuiciones se fueron como afianzando y no solo en la Argentina, digo, en el mundo se está viviendo un ascenso bastante irracional de discursos de odio, de violencia y totalitaristas. O sea que estamos en la antesala de un momento bastante oscuro y La Bruja era eso, era poder hablar de lo que nos estaba pasando, pero yendo al pasado y yendo casi a un tiempo fantástico, ¿no? En términos de locación, de escenario, de personajes. Bueno, hacer una ficción sobre la ideología del nazismo instalada en nuestra sociedad, ¿no? Es otra forma de hacer documentales, de documentar una realidad. No, yo creo que en realidad para mí siempre las grandes ficciones que a mí me atravesaron, ¿no? Como espectadora, siempre tenían una conexión muy fuerte con la realidad. Y lo que te permitía la ficción era justamente volar en términos de escenarios, actuaciones, personajes. No estabas atado a tener que ser documentalmente cierto todo lo que uno decía, pero sí tenías ese basamento, esa esencia de la historia real que le daba sustancia a la ficción. En nuestro caso, digo, siempre tomamos como esa lógica, quizás con Sinfonía para Ana mucho más, porque estaba basada en una novela, basada en hechos directamente que habían ocurrido apenas modificados, y en La Bruja pasa lo mismo, tiene una fuerte investigación documental. Después nosotros nos damos licencia como para recrear esto en forma de un cuento antiguo, pero hay una fuerte raíz con la verdad, digamos, con lo que somos, con lo que nos pasa, ¿no? Como sociedad, como seres humanos. Bueno, la película tiene diversos registros y hay momentos en que realmente parecen documentales. Se nota también la investigación que ustedes hicieron. Está profundo, ese cuento fantástico por momentos, de terror en casi todos los momentos de la película, con una atmósfera como de ensoñación, pero al mismo tiempo muy terrible, muy oscura. Digo, todos estos pasos, estas formas que ustedes le dan a la película, estas capas, se fueron concibiendo con la realización, a partir del montaje, donde supongo que también aparecen otros elementos, ¿no? Sí, fue como un proceso de construcción largo, ¿no? Nosotros quizás no somos de los directores que en el papel ya tenemos todo decidido. No somos así, quizás por nuestro origen como documentalistas, ¿no? Nos gusta ir construyendo en el proceso de materializar la historia, ¿no? De llevarla de esa imaginación a lo que va a ser la película. Entonces, si bien había como nortes claros y había como imágenes muy fuertes que nosotros teníamos y que queríamos plasmar y situaciones y escenas bien concretas, también sabíamos que en el rodaje iban a pasar muchísimas cosas y las íbamos
a incorporar. No es que vamos a rechazar lo que les estuviera pasando a los actores y actrices, sino todo lo contrario, como buenos documentalistas íbamos a hacer de eso un trabajo que sumara al relato. Y por otro lado, después en el montaje íbamos a tener como ese rearmado final del relato. Para nosotros el montaje es esencial en las películas. Quizás para otros directores no, pero para Ernesto y para mí es la parte final y contundente del armado del relato. Y es del cine puro. Para mí, el montaje es el cine puro. Lo demás, bueno, puede ser teatro, puede ser otras artes, pero el montaje solamente en el cine se puede dar. Y ahí obviamente cuando vos tenés determinadas piezas que las pensaste en guión, que crecieron un montón en el rodaje, y cuando ya las tenés en el montaje, crecen más, porque eso lo podés cinematografizar más de alguna manera, usando una palabra extraña, pero llevándolo a un plano completamente onírico, como vos decías, que a mí me fascina porque es el plano de los sueños, de las pesadillas, es el plano donde verdaderamente acontece la ficción, ¿no? Donde lo que está ocurriendo sabes que es una fantasía, pero no deja de aterrarte porque la encontrás absolutamente cierta. Claro, bueno, la protagonista casi excluyente de esta historia es una niña de 11 años, ¿no? Más o menos. Un poquito más grande en el momento que lo filmó, el personaje sí tiene esa edad, Sí. ahora ya está mucho más grande, Emma. Pero sí, es una de las protagonistas de la historia, sí, sí. Ahora, ¿cómo transmitirle desde la dirección, desde la puesta de la película, cómo transmitirle a una niña de esa edad el horror, la pesadilla en la que está inmersa esa familia? Sí, no, es todo mentira el cine. Eso es lo fantástico del cine. El cine es todo mentira. Bueno, hiciste creer bárbaro, sí, vos y Ernesto. Pero es que verdaderamente, en ese sentido, lo que tienen de fascinante todos los niños que actúan en la película, que para ellos fue un juego total, donde era eso, entrar y jugar, hacer cosas que obviamente no tenían por qué entender el final de toda la escena. Uno le planteaba determinadas cuestiones. Bueno, tu personaje le pasa esto, se queda sin voz, o siente que se ahoga, y entonces jugar a intentar recrear eso, pero digo, de eso, se cortaba la cámara y enseguida era como, bueno, la risa y como estar ahí, y como era parte de eso, diferente quizás a los actores más grandes que ya estaban interpretando otras cosas y trabajando con determinados textos pero bueno, la cosa fue siempre como ir trabajándolo de una manera que en el caso, yo creo que en el caso de todos, pero en el caso particular de lo que eran las infancias que estaban involucradas en la película, que fuera más eso, un espacio, o sea, mucha contención y mucha hermandad dentro de lo que fue el equipo de actores y actrices también. La pasaron como muy bien, recuerdan como muy lindo esos momentos, y digo, había mucho tiempo compartido, mucho tiempo de estar ahí y disfrutar de los espacios. Entonces eso también hacía que se podía como digerir más cosas más pesadas. De todas maneras, para lo que fueron las niñas no llegó eso. Digo, quizás lo pesado lo manejábamos la gente adulta, decir, bueno, esta escena es así, asá, hay que hacer esto, y ellos veían otra carga mucho mayor porque sabían del contexto histórico, sabían de la historia de esos personajes, sabían de un montón de cosas que obviamente las niñas no sabían. Entonces había como una diferencia bastante grande. Sabían la conexión con lo real. Eso es la diferencia, ¿no? Ajá. La cosa es que vos juegues a que hay monstruos, y otra cosa es que vos sepas que esos monstruos acontecieron y acontecen. Claro. Y son ciertos y están. Entonces ahí es como que eso se vuelve casi imposible de digerir, ¿no? Abominable, como yo digo. ¿Cómo narrar lo abominable? Racionalmente seguramente no, es difícil. Claro, bueno, ustedes lo lograron con La bruja de Hitler, ¿eh?
Ahora, una curiosidad que tengo es, la película fue premiada en Calcuta. Sí. ¿Qué lectura hizo allí el público de una historia que, bueno, tiene un componente local porque transcurre en Bariloche, con esta familia? Sí. ¿Qué fue la lectura eso? Bueno, igual de todas maneras el nazismo es un tema que, nada, universal para el ser humano, digo, fue uno de los momentos, si no el más, pero uno de los momentos más horroroso de la humanidad, donde acontecieron situaciones que siempre luchamos para que nunca más se repitan. Y eso atravesó todas las barreras culturales y las distancias, o sea, todo el mundo sabe perfectamente. Pero lo más aterrador de todo es que esos personajes totalitaristas que gobiernan en muchas partes del mundo han tenido como modelo y referente a Hitler. Entonces, esta película cuando se pasó allá, bueno, no solo en la India había dos cuestiones. Se acercaba mucha gente y sobre todo mujeres que me decían, eso está pasando acá. Y a nosotras nos pasa mucho y eso no es algo alejado en el tiempo. Y después había gente que me decía, bueno, nosotros hemos tenido gobernantes que han aplicado políticas de exterminio racial en este país. Entonces, no es algo ajeno para nosotros, es algo muy cotidiano, terrible. Y después había gente también de otros países del mundo donde me decían, bueno, en mi país nosotros tuvimos un dictador que ponía como ejemplo a los chicos en los colegios Hitler. Y se vestían de la misma manera, y estamos hablando de los países del Medio Oriente. Entonces, digo, hay como algo que parece que fuera algo que está perdido en el tiempo, y no, desgraciadamente, es algo que sigue, y lo peor de todo yo creo que, como lo planteamos en la película, es que las raíces, la base de lo que construye esa situación histórica que fue el nazismo, no se desarmaron. Entonces, el odio al diferente, el odio al que no soy yo, y eso se va construyendo de diversas maneras, en diferentes escenarios, en diferentes épocas. Uh-huh. Pero el germen es el mismo, es no reconocer la diversidad, no reconocer al otro con todas las diferencias que pueda tener hacia mí, y respetarlo y amarlo como ser humano, digo. Uh-huh. Y sobre eso construir una sociedad, ¿no? Ese me parece que es el tema... Y en esa, bueno, las mujeres también históricamente hemos sufrido y hemos sido atravesadas por una serie de sometimientos y demás. La película como va construyendo este entretejido, ¿no? Decir, sí, bueno, el punto máximo fue este, pero ese pensamiento no se abandonó ni perdió, como si se perdió la guerra del nacionalsocialismo, sino que se fue entretejiendo y continúa como latente y reaparece. Y evidentemente en la India sentían eso. Un señor que es crítico de cine se me acercó y me dijo, me agarró de la mano y me dijo, es muy peligroso pasar esta película acá. Le estaba fascinado, la fue a ver en las dos proyecciones, me dice, porque es algo muy, muy del presente todo esto. Y la verdad que, bueno, era como muy fuerte. Sé que es una película fuerte. Sí. Y quizás en un punto también eso de alguna manera hace que mucha gente la ame y mucha gente quizás no tanto. Divide las aguas. Sí. Bueno, invitamos a verla entonces y a meterse en este universo fantástico, dinámico y muy inquietante que propone La bruja de Hitler. Esto va a ser entonces a partir de mañana en salas. Cinépolis Recoleta, Cinépolis Avellaneda, Showcase de Aedo. Sí, vamos a estar arrancando en esas 3 salas. Es una peli, la verdad, para ir a ver en salas. Está muy bueno. Sí. Creo que se completa todo esto que dijimos cuando uno se sumerge en el universo visual y sonoro de la película. Sí, exactamente. Así que invitamos a todos que vayan Nos sumamos a la invitación. Virna, muchísimas gracias por acompañarnos y estén atentos al estreno de La bruja de Hitler a partir de mañana. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. He descansado, por fin me relajé hasta que me puse a trabajar, pero no fue muy complicado esa nota.
anunciando un poco el panorama de lo que se viene. Mañana va a estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado. Así que preparándome para la guerra. No puedo abstraerme de esto por más que quiera porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pase. Ahora he salido a caminar un rato, después las voy teniendo al tanto. Sebastián Moro, El Caminante, un documental de María Laura Calí. 3 funciones entre el 2 y el 7 de junio en el Cine Gaumont y también todos los domingos de junio a las 20 horas en el Malva. Marcelo Yapses y Pedro Ligerón Vargas son los productores de Sebastián Moro, El Caminante, un documental de María Laura Calí que se presenta en el Cine Gaumont desde mañana hasta el miércoles 14, con funciones diarias a las 17, y en el Malva todos los domingos de junio a las 20. Estamos con ellos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo están? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Aquí nosotros cerca del Gaumont, porque ahora yo en un ratito, hoy es el Día del Periodista, sí. Y estamos doble función. María Laura está en el espacio Inca Mar del Plata, presentando la película allá por el Día del Periodista, la directora, sí. y yo voy a presentar ahora en un momento con Penélope Moro, con una de las hermanas de Sebastián, que está ahora en Buenos Aires. Vamos a presentar la función ahora a las 8 aquí en el Gaumont. Bueno, justamente, digámoslo a la audiencia, porque Sebastián Moro, el protagonista de este documental, fue periodista, un joven periodista. Justamente el documental recupera el hálito político, es una de las cosas más fuertes que tiene, ¿no? Con testimonios, recreaciones, bueno, documentación desde ya, archivo fílmico e incluso la propia voz de Sebastián Moro, del Caminante. Esto lo decidieron producir la película de esta manera, con esta presencia casi viva de él, constante a lo largo de todo el documental, sabiendo que contaban con ese material, o fue una decisión que tomaron a partir de ir transitando esta historia. Bueno, yo te contesto la primera parte. María Laura, en octubre de 2019, antes del golpe, en el proceso de elecciones, María Laura conoce a Sebastián en Bolivia, se hacen amigos ahí. Sebastián la entrevista a ella con su documental anterior en el programa radial que tenía en Radio Comunidad. Y luego pasa lo que pasa con el golpe, la muerte de Sebastián. María Laura decide enseguida, ya en finales de noviembre del 2019, hacer una película. Contacta a la familia en Mendoza, que recién estaba volviendo de haber ido a Bolivia a traer todas las cosas de Sebastián, y ahí se entera de que hay muchos audios de WhatsApp, y desde ese primer momento, esos audios de WhatsApp, ella decide que va a ser la forma de devolverle la voz a Sebastián. Y a partir de ahí, Pedro, que ha estado en todo el rodaje de la película y sobre todo lo que es Bolivia, puede relatar cómo siguió ahí. ¿Cómo estás, Julia? Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, ha sido un trabajo, a mí me ha sorprendido mucho en el momento en que Marcelo y María Laura me presentaron el primer escrito, y ahí sí se sentía ya que la película iba a tener un relato de archivo también con respecto a la voz, ¿no?, de Sebastián, y fue algo que inmediatamente me llamó muchísimo la atención, y fue que decidimos sumarnos de inmediato desde la producción en Bolivia, ¿no?, desde la Fundación Grupo Tamafe. Y ahí es que nos sentamos a trabajar en conjunto, sobre todo con la propuesta de conseguir un director de fotografía y un sonidista que conozcan de lleno la ciudad,
porque como se sabe, bueno, en la película Sebastián está caminando constantemente en la ciudad Sí. y todos los espacios que se fueron recorriendo, que recorría Sebastián, fueron algo que a nosotros nos empezó a llamar muchísimo la atención, sobre todo para conocer estos espacios en los cuales recorrimos. Y ahí es que el trabajo en conjunto entre los directores de fotografía, tanto de Argentina como de Bolivia, en el caso de Sergio Bastani, fue clave para apoyar esta parte creativa que buscaba María Laura, ¿no? Para poder recrear todas estas escenas que no existen y que se puedan ir de la mano de esta voz poderosa, ¿no?, que tiene Sebastián mientras va contando esos audios a las familias, lo que está pasando políticamente, como también lo que está pasando personalmente, ¿no?, en la ciudad y durante esos días tan fuertes que fueron el golpe. Claro, bueno, recordemos que la película está situada esencialmente en esos días del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Contra Evo Morales. Y allí es donde hace foco la historia. Sí, de alguna manera la película transcurre en los días previos entre octubre y noviembre. Sería casi como del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2019. Ese es como el foco central desde donde parten los flashbacks o incluso algunos flash forwards, los saltos hacia atrás y hacia adelante que hace la película, que tienen como núcleo central ese mes previo a las elecciones y posterior a las elecciones, ya con los días del golpe. ¿Y cómo hicieron ustedes para reconstruir? Porque otra cuestión importante es que hay mucho material que se ve durante la película que corresponden a escenas de noticieros o incluso, entiendo, tomadas por la propia cámara del teléfono de Sebastián, ¿no? Pero hay otras que son recreadas y que parecen hechas en ese momento, cuando fueron en realidad filmadas con posterioridad, un par de años después, ¿no? Sí, bueno, María Laura y el equipo de producción en Argentina hicieron una recolección muy grande de lo que fue el archivo de noticieros. Fue un poco complejo también para nosotros en Bolivia, pero tratamos de aportar la mayor cantidad posible. Pero sí es un trabajo en conjunto muy interesante de la recolección de material de los noticieros. Pero después todo lo que corresponde a la recreación de la casa de Sebastián, la ciudad y demás, fue un rodaje intenso en la ciudad de La Paz, donde conjuntamente con María Laura y el director de fotografía se empezó a decidir qué es lo que se iba a mostrar, ¿no? Que es algo que ya lo venían construyendo a través del guión María Laura y Marcelo, por lo que fue súper importante ir al lugar y reconocer ese espacio. Así que fue un trabajo intenso, como también el poder encontrar un actor que pueda hacer de Sebastián, que fue algo que también nos estaba costando por el aspecto, porque además uno de los desafíos más grandes que tenía María Laura era que quería trabajar con el vestuario, la vestimenta que nos había proporcionado a las familias. O sea, mucha de la ropa que Sebastián tiene en la película, que se ve en las fotografías, son las mismas que el actor que interpretó a Sebastián utilizó. O sea, que fue de alguna u otra manera tratando de cuidar mucho esos elementos para que también sean parte de la composición, ¿no?, de la historia. Ahora les pregunto a Marcelo Yapses, sobre todo, ¿por qué traer en este momento al primer plano la historia de Sebastián Moro? Bueno, yo creo que nosotros tenemos América Latina toda, pero particularmente la Argentina, tiene una triste tradición de víctimas, de muertos, de caídos en distintos momentos de represión, sea en la última dictadura militar, que obviamente que se cuentan por miles, a lo que ha sido
en su momento el enfrentamiento en la tablada en Villa Martelli, a lo que fue los días del 2001, es decir, distintas situaciones, y siempre que hay, y a lo que ha sido en algún momento el caso Cabezas, es Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. Es decir, muertos por violencia política, por violencia institucional o la mezcla de ambos. Y el caso de Sebastián fue un caso muy particular porque Argentina estaba cambiando, tuvo un proceso eleccionario al mismo tiempo que en Bolivia, porque había un cambio importante de gestión, de la gestión de Macri a la gestión de Alberto Fernández, porque era un momento de transición y porque al primer momento se negaba el golpe de Estado. Entonces la muerte de Sebastián quedó casi como en un cono de sombras, quedó como en un segundo plano. Y para nosotros, María Laura en especial, devolverle la voz y la presencia de Sebastián era fundamental. Que no es además hablar del muerto, sino que es al revés, es alguien a quien han matado por lo que hizo en vida. Entonces era contar la vida de Sebastián, y esto es lo que hace la película, relatar a Sebastián como un personaje en vida, porque ahí es donde están las razones por las cuales él encuentra un destino trágico como el que finalmente se cruza en su camino. No es ese famoso algo habrán hecho. Sí. Bueno, Sebastián cuenta lo que Sebastián ha hecho en vida y que es la razón por la cual termina como termina. Entonces, creo que necesitábamos nosotros sentir que se le hacía justicia a Sebastián, y en este proceso de verdad y justicia que lleva la familia, la película aporta. La película, exactamente, aporta un paso muy importante. Marcelo Yapses y Pedro Ligerón Vargas, productores de Sebastián Moro, El Caminante, este impactante documental de María Laura Cali. Muchas gracias por acompañarnos. Recordamos entonces que la película se presenta en el Cine Gaumont desde mañana hasta el miércoles 14, con funciones diarias a las 17, y en la Sala del Malva los domingos a las 20. Allí estarán su directora o sus productores, según el caso, para dialogar con el público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Adelante, Johnny. Hoy del ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Mariquita, Mujer Revolución. Estreno 25 de mayo, Cine Gaumont. El viernes 9 a las 19 se presentará en el Centro Cultural Kirchner el documental Mariquita, Mujer Revolución, de Sabrina Fargi. Tras la proyección va a haber una charla debate en la que participarán la directora y la escritora Florencia Canale, quien intervino en el documental en su rol de referente de la novela histórica argentina. Estamos con Florencia Canale. Un gusto recibirte, Florencia. Gracias por acompañarnos. Estás muteada. Si puedes desmutearte, así te escuchamos. A ver ahora. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo te va? ¿Habías participado anteriormente en cine, Florencia, en algún proyecto? Ajá. ¿Y te tentaba la idea? Mira, hace unos años que me convocó Sabrina para ver qué podíamos hacer. Ella ya tenía esta idea, ¿no es cierto? No de este documental, sino de trabajar sobre la figura de Mariquita Sánchez de Thompson. Y bueno, y el tiempo fue pasando, cada una siguió haciendo sus proyectos.
ella tenía interés en que escribiéramos juntas, que trabajáramos juntas, ¿no? Bueno, después apareció esta posibilidad que ella logró, ¿no? De hacer el documental, de dirigirlo y escribirlo, digamos. Y bueno, y me convocó para que participara no solamente, sino, digamos, no solamente como una voz que habla sobre Mariquita, por lo que yo, digamos, por lo que yo escribo, ¿no? Yo soy novelista, yo escribo novela histórica y el siglo XIX es mi siglo, mi objeto de estudio, digamos, y mi objeto de escritura. Pero, y también aquí participo no solamente como una persona a la que entrevistan, sino, bueno, en algunas escenas más. Nosotras seguimos queriendo trabajar juntas en algunas cosas más, pero bueno, a mí lo que me interesaba era precisamente la investigación y la búsqueda, sobre todo de Mariquita Sánchez de Thompson como figura trascendental femenina de nuestra historia nacional, sí. Pero además, bueno, porque son las temáticas, si bien yo no escribí todavía una novela de Mariquita, Mariquita aparece en varias de mis novelas, sobre todo porque fue una mujer longeva, vivió mucho tiempo y entonces, y además se relacionó con las figuras trascendentales de nuestra historia, ¿no? Bueno, te iba a preguntar justamente si tu interés si había algún interés tuyo en biografiar, si cabe la palabra, a Mariquita, antes de toda esta propuesta de Sabrina Farshi y este proyecto. Lo pienso además porque me decís, en mis novelas aparece, aunque sea tangencialmente, entiendo, ¿no? Y claro, es que fíjate que yo, por ejemplo, yo escribí una trilogía de Juan Manuel de Rosas, es ineludible, ¿no? Que su figura, ¿no es cierto? Incluso pienso en mi primera novela, En Pasión y Traición, que es la novela de Remedios de Escalada y José de San Martín. Bueno, Mariquita, el salón de Mariquita, ¿no es cierto? Es un salón fundamental para la construcción política y social de una Buenos Aires que, bueno, empezaba a pensarse primero independiente, hablo del Río de la Plata, ¿no? El virreinato, y bueno, fue una mujer realmente fundante. Y si bien aparece en distintas novelas que escribí, todavía no ha sido ella la protagonista, digamos, el personaje principal, pero bueno, ¿por qué no? El siglo XIX es un siglo muy productivo, en el que, bueno, me quedan muchas historias todavía seguramente por escribir. Justamente. Y Mariquita, sí, no, digo, después de Argentina 1985 y Viedma, la capital que no fue, también se anuncia una serie sobre Carlos Menem. Sí. Pensando en personalidades del siglo XIX, ¿no? Ya que vos lo mencionás, además, como que es tu siglo. ¿Qué te entusiasma la idea de participar en algún proyecto que tenga que ver con alguna personalidad destacada? ¿O estás trabajando en particular sobre otras figuras? Mira, a mí me parece que el campo audiovisual es deudor
con la historia argentina, digamos. Me parece que se atreven hasta el siglo XX. El siglo XIX les da bastante miedo. Yo no sé si es porque suponen que hay que invertir mucho. Todavía estamos esperando que la historia argentina del siglo XIX se vea reflejada en novelas, miniseries, series, películas. Yo no estoy trabajando, digamos, porque yo no soy, digamos, el mundo audiovisual se deberá ocupar. En un momento, digamos, cada tanto me sondean, me preguntan, me buscan, ¿no? Porque, bueno, mis novelas pareciera que pueden resultar interesantes visualmente, ¿no? Son novelas, me lo han dicho bastante, como muy cinematográficas, ¿no? Donde lo visual es importante. Entonces, digamos, ahí debieran convocarme las productoras, etcétera. Yo, mientras tanto, no paro de escribir y de publicar novelas, digamos, que eso es lo mío, ¿no es cierto? Con Amores Prohibidos, mi novela de Manuel Belgrano, hubo una tentativa que no prosperó. Después, el año pasado, hubo otra tentativa ya más internacional con otra de mis novelas. Vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, no lo sé. Entiendo que el mundo audiovisual tiene otros tiempos, otra dinámica que yo desconozco. Bueno, pero mientras tanto vas avanzando y allí están tus novelas y allí está este interesantísimo aporte que haces en Mariquita, Mujer Revolución, tu mirada sobre Mariquita Sánchez de Thompson. Florencia Canale, autora de ficciones históricas y entrevistada en el documental Mariquita, Mujer Revolución. Bueno, muchísimas gracias por esta participación en GPS Audiovisual Radio. Recordemos que el viernes a las 19 estará en el 6º piso, en la sala A del Centro Cultural Kirchner, en la proyección y posterior charla con la directora Sabrina Farshi. La entrada va a ser libre y gratuita, así que invitamos a todos a participar en esta experiencia. Y con Florencia Canale nos despedimos hasta la próxima emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias a todos y todas por acompañarnos y ya saben, como decimos siempre, pero esta vez lo reforzamos, no se pierdan la oportunidad de ver cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento. Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos